Bueno, antes de empezar, ¿recordáis la camiseta con la mítica portada de la entrevista a Michael Jordan en aquel número de Gigantes? Bueno, pues ahora la revista ha rebajado un 20% el precio de la camiseta. Recordad, es una edición limitada a tan solo 100 unidades. Así que si queréis la vuestra, aprovechad el descuento. Os dejamos el enlace en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. This franchise is in a lot worse of a place. I know they added Brooks. Dunn is fine. A top 20 defense to me seems like a reach. Don't know how any of it fits together. The Suns are on the precipice of being the laughingstock of the NBA. I would be really depressed if I were a Phoenix Suns fan. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Te noto lejos. Lejano, me notas, ¿no? Sonido de playoffs ya, ¿eh? Sí, sonido de playoffs absolutamente. Las circunstancias, que nos obligan también a grabar en situaciones inesperadas, pero por supuesto el reverso no se detiene, estemos donde estemos. Situaciones mejores que en la pandemia, que es cuando grabábamos por separado. Mucho mejores. Por lo menos no vamos a hacer serie negra, aunque en algún caso se parezca. Andrés, oye, y aunque algunos protagonistas lo merecieran. Desde luego, no, y espérate que en el futuro no nos vaya a dar este personaje algún capítulo más. Andrés, mira que intentamos cubrir cosas a lo largo de un año, pero desde luego que no llegamos a todo. En agenda mueren nombres, mueren equipos. Unos cuantos. Pero antes de que terminara el año, eso sí que lo teníamos claro, de que únicamente queden ya los poderosos, pues sí teníamos intención de cubrir a un equipo, o mejor, a un protagonista dentro de ese equipo, y no al equipo entero, que también lo merecía. Porque es cierto, si tuviéramos que hacer un ranking de historias imprevistas esta misma temporada, sin duda una de ellas eran estos Phoenix Suns. Todavía a mitad de marzo, fíjate, cuando estaban 12 victorias por encima del 50%, eran la mayor de todas. Porque nadie esperaba a los Suns aquí, Andrés. Algunas previas no los metían ni en el play-in, porque vienen del fracaso por el traspaso de Durant, de ese falso Big Three que nos engañó a todos, junto a Booker y a Bradley Beal. Y bueno, pues obviamente forzaban una serie de cambios radicales de arriba a abajo. El cambio de entrenador, sustituto en la gerencia, de limpieza urgente de caja de buena parte de la plantilla y a empezar otra vez. Quiero decir que los pasos iniciales de una reconstrucción tal y como imaginábamos es que hasta el tanking hubiera sido una opción normal. Totalmente. Y no el temporadón que hemos visto. Bueno, es que este es un equipo que llega a la mitad de la temporada, Gonzalo, en progresión de hacer 48 victorias en el oeste. Sí. Es que no es que las previsiones iniciales estuvieran por debajo, es que se encontraban directamente en el subsuelo. Recordemos, a inicios de temporada, las estimaciones daban a los Suns penúltimos de la conferencia oeste, solo por delante de los Utah Jazz, en torno a las 31 victorias. Al parón del All-Star, este es un equipo que llega con un 32-23 de balance, unas sensaciones de equipo hecho, de equipo serio, además en un tiempo muy limitado, contra pronóstico. Por eso teníamos guardado este programa. De hecho, es que podemos decir, Gonzalo, que al margen de su récord, precisamente eso, el crecimiento colectivo a todos los niveles, es el gran triunfo de los Suns esta temporada. Sí. Con indiferencia a si llegaban o no finalmente a las eliminatorias. Su trabajo de verdad ya estaba hecho antes del play-in. Por eso son una de las historias del año en la Conferencia Oeste, porque casi nadie les esperaba ahí, como decías. Incluso nadie había reparado en ellos, diría yo, mientras lo estaban logrando, Gonzalo, pero lo han logrado y su trabajo ha hablado por ellos. Pero es que a lo largo de la temporada íbamos recogiendo decenas y decenas de artículos y piezas por ellos, que más o menos coincidían todos. Fíjate, déjame leerte pues 4 o 5 titulares. Los Suns están sorprendiendo y han olvidado a Durant, la sorpresa de los Suns y la fe en el desarrollo de una bonita historia de temporada a una amenaza real en el oeste, y una reciente de Hollinger que trataba de explicar por qué estaban brillando. Igual que su técnico, Jordanot, aquel coordinador de vídeo, Andrés, de la Universidad de Michigan, que engancha la misma tarea en Atlanta, en los Hawks de Budenholzer. Empieza jovencísimo, además, Totalmente. Como técnico al lado de Tom Izzo, Michigan. Sí, pero forma parte, digamos, de estos asistentes que un día reciben la oportunidad, pero tienen un currículum estelar. Había sido asistente de los Nets, de los Lakers, los Lakers del anillo, de los Cavaliers, hasta recibir la oportunidad
De debutar como técnico jefe, oportunidad concedida por el dueño, por Matt Ishbia, que bien lo conocía. Y creemos que les ha salido bien ese futuro Spoelstra. Mira, por resumir muy gráficamente su trabajo, obviamente a los medios no iba a soltar una ponencia, ¿no? Pero ha estado constantemente respondiendo, yo diría que prácticamente a la misma pregunta todo el año, que era algo así como ¿cuál es la clave de ganar tan a menudo, bajo circunstancias tan difíciles o de forma inesperada? Y él empleaba ese término tan moderno de resiliencia, ¿no? Tenemos que resistir, simplemente nos toca salir a jugar y competir. Esto es una obviedad, puede ser, pero es que esto es lo que no lograron entender el año pasado. Sin duda. 36 victorias fuerísima de playoffs. Es que este año la victoria número 36, Andrés, se la marcan un 6 de marzo, 19 partidos antes de terminada la regular. Es que en esto de las mejoras o de los saltos de una temporada a otra, pues hombre, en el oeste solo hay un caso superior, que es San Antonio. Sí. Y obviamente, pues los Suns, conforme pasaban las semanas y los meses, se iban a acabar ganando, por sorpresa también, el respeto de la liga. Esto es lo que muchas veces los técnicos rivales suelen dejar claro al término de esos partidos que, por cierto, los Suns terminaban ganando. They're really well organized. I think Jordan is doing a great job. The style of play is very purposeful. If you don't play hard against that team, you're going to get exposed. Jordan's done an amazing job. I said it in Cleveland, I'll say it again. I think they're the hardest playing team in the league. I do know this. They're feisty as hell. They play hard. They play together. They make the right plays. They're sharp in everything they're doing. Bueno, y es que hay que tener en cuenta además, Gonzalo, que esto se ha logrado con un amplio parte de bajas por lesiones. Sí, es que sí. no es que hayan tenido a todos sus efectivos siempre y se hayan aprovechado. Es que si reparamos en esas ausencias en volumen, sobre todo, nos damos cuenta de que lo logrado en el oeste es todavía más meritorio. Mira, simplemente viendo a sus 3 jugadores de más minutaje de la rotación, queda muy claro esto que comento. Booker se ha perdido 18 partidos, Dillon Brooks 26 partidos y Grayson Allen 31 partidos. Pero es que hay más, porque el que teóricamente debía ser una pieza clave en ese perímetro, Jalen Green, se ha perdido 50 partidos esta temporada, Gonzalo. Muy poca broma, porque son 115 encuentros de ausencias entre 4 piezas clave, casi 30 de media. De todas formas, entre todos esos nombres, y exceptuando a Booker, que obviamente parte en otro registro, Claro. el termómetro colectivo de los Suns ha sido la presencia o la ausencia de Dillon Brooks. Dillon Brooks, que es el protagonista principal que hemos elegido para contar a estos Suns, Gonzalo, porque con él en pista Phoenix ha tenido un balance de 32-24 y sin él se ha quedado al 50%. Esto ya es bastante revelador, ¿eh? Y lo es sobre todo porque el listón que marca desde el principio Brooks es impresionante. No solo atrás, donde ya conocemos qué tipo de jugadores, sino sobre todo en un papel ofensivo de mucha más exposición y por tanto de mucho más riesgo, siendo Brooks de que se le pudieran ver las costuras. Brooks ha pasado, Gonzalo, de 20 puntos de media los meses de noviembre, de diciembre, de enero. No solo era el complemento perfecto de Booker, sino que se ha convertido en un pilar sobre el que se ha sustentado la estructura de ataque de Jordan Knott, porque su volumen de tiro se dispara casi un 50% con respecto a lo que venía haciendo en Houston. Y responde además siendo efectivo. Es que ese salto cuantitativo de Brooks, que era una necesidad en el contexto en el que se encontraba, es el que de verdad permite a Phoenix ser un equipo equilibrado, Gonzalo. Insisto, esto lo hace en un papel principal que no había tenido antes a ese nivel. Has dicho termómetro. Es que Jordan Knott lo ha utilizado como ejemplo para todos los demás de lo que realmente quería. Cuando hablo con él, dice, eso que le digo, que sepáis que vale para todos vosotros. ¿Y qué le decía? Pues ser agresivo, como si le hiciera falta, ¿no? ¿En qué zonas puede serlo? Aprender a manejar una mayor atención defensiva y nosotros estamos aquí para ayudarle. Claro, si a él le sale bien lo que le pido, nos saldrá bien a todos. Y aquí está la clave, porque Andrés, ¿te parece normal que un jugador como eternamente de segunda fila actúe como detonante de todo un equipo? Pues sí, señor. Le hemos echado valor para convertirlo en protagonista otra vez. Porque con este tío ocurre algo desde siempre que convendría tener muy en cuenta, yo creo que ya del todo. Equipo que toca, equipo que mejora, que eleva, al que transmite una energía vital que les hace competir. Y decimos otra vez, porque Dillon Brooks, sí señor, ya tuvo aquí su programa, un monográfico completo, Dillon Brooks, rebelde con causa o sin ella. ¿Tú te acuerdas cuando sacamos el programa? Hay mucha gente que nos suele decir, ¿no? Oye,
Joder, no tenía ni idea sobre este jugador y me habéis hecho cambiar de idea. Ya no le veo con los mismos ojos. Bueno, pues con Brooks fue una excepción total. Sí, porque sí, resulta que caía tan mal que hubo gente que nos escribía, mira, perdonadme, este no lo voy a escuchar, es que con este no quiero cambiar. Y de verdad que lo entendemos, pero también entendemos la realidad, Andrés, de que este villano, este sinvergüenza, este muy buen jugador de baloncesto, ha tenido un papel vital, vamos a decir, en el rescate de 3 franquicias distintas, cada una, obviamente, en su nivel, en su entorno, en su papel, pero Brooks siempre en el mismo. Por eso yo creo que va siendo hora de tratar de superar su deformación, esa hipérbole, esa caricatura de la que, es cierto, él es el único responsable. Sin duda. Mira, hay un partidillo, para empezar, ¿no? En el training camp de los Suns, hablamos de septiembre, ¿no? Sí. O sea, recién llegados de vacaciones, para presentarse, conocerse toda la plantilla, que si quieres hacerlo bien, pues contratas a un par de árbitros semiprofesionales. Esto es muy frecuente, ¿eh? Sí. Lo que ya es menos frecuente es que en ese tipo de partidillos te piten una técnica hasta que lo echan, porque te encaras con uno de esos pobres hombres, porque la vida como que le va en ello. Esto se lo llega a contar Gillespie a McMahon, creo recordar, Sí. ¿no? Que dice, sí, ahí nos dimos cuenta todos de que este tío es diferente. Claro, si te tienes que preguntar cuál es el coste, cuál es el precio de tenerlo en tus filas. Pero desde luego que hay uno clarísimo, porque este te construye la base, te hace innegociable el factor competitivo. Y claro que es necesario, Andrés, en proyectos así. Bueno, es que en primer lugar, Gonzalo, los Suns habían cambiado por completo antes de afrontar el curso la forma de competir. Después de que esa apuesta con Durant, con Bill, con Booker no saliera nada bien. Se quedan solo con Booker porque el curso pasado es dramático a nivel deportivo, directamente insostenible a nivel económico, que es lo que más dolía al bolsillo del dueño. Recordemos que ellos partían con las nóminas más altas de la historia de la liga, Gonzalo, computando impuesto de lujo, y se quedan fuera de playoff. Es una tragedia que hace, obviamente, que Matt Ishbia recule y ordene a su gerencia cortar de raíz el gasto. ¿Cómo tiene que ser el asunto para que un tipo de este dineral ordene reducir el gasto? Bueno, esa era la prioridad número 1 para este curso, Gonzalo. Lo deportivo, bueno, ya iba a llegar, más tarde, sin prisa. Pero él ordena reestructurar el proyecto deportivo porque no estaba dispuesto a un desembolso así sin mínimas garantías de éxito. Lo entendemos. Es lo que pasa. De hecho, Phoenix pasa a ser casi un folio en blanco este curso, un experimento por hacer. Y ahí es donde entra Brooks. Ahí es donde entra a nivel de creación de cimientos de equipo, que es donde más valioso puede ser. Gonzalo, a su forma, seguro, pero lo hace. Porque, de hecho, es mejor su presencia en equipos de este tipo, en equipos underdogs, en equipos del que nadie espera nada. Les representan mejor, Gonzalo, y evitan además su volatilidad o posible volatilidad en escenarios de expectativas más altas. Es que Matt Ishbia, reconozcamos que es un dueño interventor. Desde el principio. No solo a nivel de operaciones, es un tipo que sabe de baloncesto y que aprende rápido, que llegó tropezando, yo diría que a lo bestia, y ha corregido a prisa el anterior ciclo de errores. Hay uno anímico, en su caso, por ese falso Big Three, que es que Andrés no soportaba la actitud del equipo, apática, no ganadora, a su juicio vergonzosa. O sea, le ponía la cabeza como un bombo pues a su GM anterior, a James Jones. El equipo no funciona, pero ¿a qué viene esta actitud? Es que él venía de jugar para Tomicho, Michigan State, de vivir un título nacional en el año 2000 o 3 Final Four consecutivas, como un jugador de banquillo. Él era un backup, ¿no? Y ahí se aprende mucho. Cuando se gradúa, Itzo lo hace asistente. Antes por eso no soportaba ver perder al equipo, verlo perder así. Entonces, para liberarse de todo aquello que había vivido desde que llega a la propiedad de los Suns, pues vimos la primera semana de julio otro mega traspaso que involucra a 7 equipos y a toda una montaña de jugadores. Bueno, uno de aquellos jugadores que iban a recibir era objeto de adoración para Matt Ishbia. Es que Dillon Brooks representaba, para él, lo contrario a lo que él más había detestado de su equipo. Exacto. También es cierto que James Jones y su nuevo GM, Brian Gregory, le advierten inicialmente, oye, ¿sabes cómo es un jugador volcánico, te puede provocar algún riesgo, no teme confrontar con nadie. Y dice, no, pero si eso es lo que quiero, porque estaba cansado de tanta blandura, quiero que contagie a todos los demás. O sea, necesito a alguien que resetee de verdad todo esto, que los espabile.
Llega a decir públicamente, es exactamente el tipo de jugador que encaja con lo que necesitamos aquí, lo que queremos ser, la identidad de los nuevos Suns. Le importa ganar, defiende, ataca, es líder, es duro, lo hace todo. Queríamos a Dillon, yo lo concibo para un reinicio de nuestra cultura de liderazgo de impacto inmediato. Es que solo él, Andrés, le ha salido mejor, solo él, que el megatitánico proyecto anterior. Es que es cierto esto de espabilar, porque en las últimas 5 temporadas de Dillon Brooks, 2 en Memphis, 2 en Houston, 1 en Phoenix, ninguno de esos equipos queda fuera del top 10 en defensa. Andrés, es como si los dopara. Es que mediado el curso, Gonzalo, ellos estaban coqueteando con los puestos de acceso directo a eliminatorias. Concretamente tenían a nada, yo recuerdo, a medio partido, a un partido, a los Rockets, que eran precisamente el equipo que había buscado dar el salto cualitativo, haciéndose con Kevin Durant, precisamente desde Phoenix Suns. En ese escenario, Brooks, insistimos, es capital, tiene un efecto transformador, sobre todo a nivel competitivo en Phoenix. Eso es lo que no debe pasarse por alto. Esa dureza que vemos que en ocasiones cruza líneas porque lo hace, sirve como efecto llamada para un equipo que parte bajo el radar, que empieza a creer durante esos primeros meses que puede competir, ¿por qué no?, con los mejores. De hecho, Phoenix acaba el curso con el 6º mejor balance del oeste jugando contra su conferencia, contra los buenos, contra los gallos, que es un dato muy significativo. Sí. Y perdona poquísimo, Gonzalo, en partidos en los que parte como favorito. Son señales, al final, de equipo consistente, de equipo duro, que les hacen ser un conjunto precisamente así, duro, serio. Es muy evidente que en todo ese proceso, que transcurre mucho más rápido además de lo que ellos piensan, Brooks es un jugador capital y lo asumen muy, muy pronto desde dentro. Mira, hay una declaración de Devin Booker, Gonzalo, antes de la mitad del curso, del parón, en la que él reconoce que adoras tenerlo a tu lado y al mismo tiempo adoras no tenerlo enfrente, que es la paradoja siempre con Dillon Brooks. Siempre tú haces el gesto, contaba Booker, cuando es tu rival, y eso al mismo tiempo te hace valorar mucho más cuando le tienes a tu lado. Esa es la dicotomía más clara con Dillon Brooks y con tantos otros, claro, a lo largo de la historia. Porque gusten o no sus formas, profesional quiere a este tipo a su lado, Gonzalo. Lo quiere aunque solo sea por no sufrirle como rival, sobre todo porque cuando está contigo empiezas a valorar de verdad todas esas otras cosas que ofrece y que a menudo no sueles ver. Bueno, Brooks, una de las primeras cosas que les aclara, como en su momento llegó a hacer un Grayson Allen, es su voluntad, su deseo de marcar a las estrellas rivales. Sí. Que esto lo ha hecho siempre, al precio de comerse numerazos o acciones de ridículo, como la que recientemente le calzaba un Kevin Durant, ¿no? Sí. Pero Andrés, a él le da igual. Él lo ve de otra manera. Ah, sí, que hace numerazos, no te preocupes, se los voy a reducir. Mira, Booker, al poco de llegar como nuevo compañero, pues hombre, obviamente dice lo que esperas que diga cualquier tipo que lo vaya a recibir y que lo conociera. Dice, yo lo he sufrido. O sea, de alguna forma el cabrón te hacía sentir que estaba allí encima de ti sin descanso, un brasas de cuidado. Dice, puedes llegar a odiarle, pero dice, al final también te da respeto. Uh-huh. Claro, ¿sabes en qué se podía notar todo esto también? No como rival, sino como compañero. Sí. Yo reconozco que muchas veces terminan los partidos, ahí me encanta cuando ya despiden, ¿no? Y entonces terminas viendo, si la señal se mantiene abierta, pues ese aftermath, porque dejan mucho detalle humano. Uh-huh. Y tú veías en los duelos de temporada ante los Rockets, Andrés, siempre había una parte con él. Sí. De todos sus ex compañeros. Vamos, Udoka lo ha echado mucho de menos. Ya te digo. ¿Por qué? Porque sale de los Rockets, a pesar de todo, de su papel valiosísimo de espabilarlos, que reconozcamos que es parte de poner fin a esa reconstrucción, y a Brooks, obviamente, su salida de allí también le dolió, como le había dolido la anterior. Entonces, a mitad de julio, somos 2 semanas, ¿no? Después del traspaso, él se presenta un día en el Cox Pavilions de la Summer League porque jugaban los Rockets. Se presenta él allí. Pues no había tenido ocasión de ver y despedirse de quienes lo habían intercambiado. O sea, hablamos de Rafael Stone y todo su equipo de asistentes, ¿no? Les dice, gracias por la oportunidad, espero haberos ayudado. Andrés, qué distinta su salida esta de la de Memphis. Muchísimo, sí, muchísimo. De hecho, él sale bien de Houston. Es gente muy agradecido, en realidad, por formar parte del cambio competitivo de la franquicia, que coincide con la llegada de Udoka. De hecho, es una situación, aquella en los Rockets, digo, de la que se podrían extraer ciertos paralelismos con lo que hemos estado viendo en Phoenix este año, sobre todo en cuanto a aspiraciones a corto plazo. Sí. Pero él encaja bien salir de Houston, sobre todo porque pese a que Rafael Stone le había insistido meses atrás en que su nombre no estaba en conversaciones para salir,
es el mismo Gonzalo, siendo muy honesto, el propio Brooks, digo, el que asume que todo cambia cuando la mesa de negociación aparece Kevin Durant. Me querían allí, contaba después Brooks, pero cuando tienes al alcance a alguien como KD, no puedes desaprovecharlo. Creo que lo gestionaron bien conmigo, no como el caso de Memphis. Esto lo dice él, tras salir de los Rockets. Es muy evidente que esa herida de los Grizzlies sigue abierta, Gonzalo. Y es curioso lo de Houston, porque recuerda el nivel de críticas que recibe Rafael Stone cuando le firma más de 85 millones aquí por 4 años, con el turbulento final, que turbulento se queda corto incluso para cómo acaba la cosa en Memphis. Pues ahora pregúntate si tenía ese precio realmente. Exacto, claro. Exacto. Y él llega a contar, después ahí de los Grizzlies, con cierto resquemor, diría yo, como casi todo lo que hace muchas veces Brooks, dijo, mucha gente me dio por perdido. No pensaban que pudiera evolucionar y quedarme un sitio en esta liga, pero yo tenía claro que no quería caer. Nunca me planteé otra cosa. Pero luego, en ese tipo de declaraciones que daba después de salir de Memphis, creo que daba, a mi juicio, matiz clave, porque él sí fue autocrítico a nivel deportivo en ese punto de su carrera. Sí sabía, dijo, que tenía que trabajar para mejorar y hacerlo cada día. Y ahí, Gonzalo, estaba la clave, porque todo ese trabajo silencioso, Dillon Brooks lo hizo. Es que a lo mejor el tiempo le ha acabado dando la razón. Yo creo que todo el mundo recuerda el final, su tétrico final en los Grizzlies, que yo creo que hace cumbre en su caricatura, ¿no? De tomarla con LeBron en aquella serie de 2023, primera ronda ante los Lakers. Andrés se le va muchísimo la mano, lo llama viejo, no lo deja en paz un solo segundo, es que superaba... ¿Te acuerdas estos enfrentamientos que tenía siempre alguno con LeBron? Tipo Lance Stephenson. Claro, luego le decían, oye, pues vais 3-1 en contra y LeBron se está saliendo, me da igual. Es cuando dice aquello de yo devoro osos. Pero qué mal termina todo aquello para él. Muy mal, sí. Que por cierto, este año ha hecho lo mismo cuando se ha enfrentado a LeBron, que termina siendo expulsado, Andrés, cuando él cree haber metido el triple ganador del partido. Phoenix has a timeout. Here comes Marcus. It's blocked. They reject it. Booker. Brooks. They've got the lead. Why did Marcus the lead? Wouldn't you want them to use a little clock? Again. Oh, look, I'm going to tell you what. A technical foul. He's been ejected from the game on his second technical foul. Pero insistimos en que termina muy mal en un equipo como los Grizzlies, del que él había formado parte de un proyecto de 51 victorias, de 56 el año anterior. Es que déjame contar que la gerencia, básicamente Kleiman y parte de su staff, nunca se ha terminado de aclarar el papel de Jenkins, aunque bueno, al final se hace a un lado también, ¿no? Sí. Acabaron hartos de él, pero hartos, mucho antes de aquel desenlace. Pero claro, ¿por qué? ¿Hay alguna razón extraña, oculta, por falta de profesionalidad, de trabajo, de rendimiento? No, Andrés, terminan hartos de él por macarra. Llegan a verlo como una mala influencia para un Ja Morant, tú fíjate, y el núcleo joven de aquel proyecto. Y había una especie de acuerdo público en todo aquello. Este que se cree mejor de lo que es, solo nos crea problemas, ¿no? Entonces, si hay que hacer algún cambio, decían allí, Brooks fuera, a la calle. Es que yo creo que esto es quedarse con la cáscara del jugador y no con el espíritu que representa en cualquier equipo del que forme parte. Él llega a decir en una rueda de prensa, no importa cuando caen los Grizzlies, somos jóvenes, seguimos creando aquí nuestra propia dinastía. We all had the vision and he didn't, which is perfect. You know, send him back to the Warriors and let him, you know, do his thing over there. We had a base. And we just kept building and building and building, and more guys got on the train, and we were able to, you know, create something like this and keep building this dynasty and this program up to, you know, new heights, to see guys grow every single year. Y viendo, Andrés, lo que ha pasado después, ¿hasta qué punto aquello de verdad pudo ser acertado? Bueno, es que Brooks, Gonzalo, había sido un paradigma de la ascensión de los Grizzlies. Totalmente. Recordemos que es un caso de jugador elegido a mediados de la segunda ronda. El tiempo, Andrés, pone a cada uno un poco en su sitio, ¿eh? Sin duda. Pero a pesar de esa importancia, la relación se había quebrado, yo creo que a todos los niveles, porque hay un punto en el que llega a reconocer Brooks que la confianza ante las tres esferas de todo proyecto, estamos hablando de gerencia, de cuerpo técnico y de plantilla, se había debilitado enormemente en su caso, en su juicio, y eso había condicionado al final el crecimiento de un equipo joven, de un equipo que dejó temporadas fantásticas, muy al alza,
pero que se detiene. Hay que matizar aquí, de todas formas, que siendo eso un escenario que se da en su momento, intervienen muchos más factores ahí a la hora de frustrar ese proyecto ganador. Para empezar, que ya Morant, que el Faro pierde el camino, pero lo pierde solito. No hace falta ninguna mala influencia, ya las tenía todas consigo. Bueno. Aquella salida, que es muy poco agradable, la de Brooks, digo, muy poco agradecida también considerando los 6 años que había dado allí, lleva al jugador a un proceso de autoexigencia mayor. Ahí es donde incidimos en esa autocrítica que hace, y él la asume en Houston, donde se enfrenta a un panorama muy distinto, un escenario mucho más apropiado para reencontrarse con el foco, porque Houston, y sobre todo una figura determinante en su carrera, Ime Udoka, Gonzalo, le sirven ese buen foco. Bueno, es que Houston, Udoka, da igual, ¿eh? Hacen todo lo contrario. Obviar la cáscara, las formas del jugador y comprarlo entero. Queremos esa influencia en nuestro núcleo joven, esa dureza. Y encima le vamos a añadir a Fred VanVleet, que de salir y crecer de la nada sabe un rato. Sí. Te das cuenta, son el ejemplo perfecto, que es como añadir púgiles a un equipo que no terminaba de despegar. Bueno, es que Houston pasa de tener el segundo peor balance de la liga con 22 victorias a ganar 41 el curso siguiente, que es el primero de Udoka, y el primero también de Dillon Brooks, y se va a las 52 al año siguiente. Es que son 30 victorias más de un año a otro. Claro, es un cambio similar, por poner en contexto, al que ha podido dar Detroit estos 2 últimos años. Sí. Es evidente que el de los Pistons es incluso más bestia todavía, ¿no? Parten de más abajo y llegan más arriba. Sí, pero hay 46 victorias de diferencia. Sí. Pero el cambio, el proceso, yo creo que sí es comparable. Y en ese proceso, Brooks fue una pieza muy valiosa como pilar defensivo y, ojo, como mentor de jóvenes. Pregúntale a Amen Thompson por él, a ver qué te cuenta, Gonzalo. Porque este mismo año, cuando se miden, cuando se enfrentan, le preguntan por Dillon Brooks y dice, él ayudó a cambiar la cultura aquí. Y se nota que Houston le quiere todavía porque le acogió y respondió, para mí siempre va a ser como un hermano mayor. Es que ese aspecto de la mentalidad, Gonzalo, fue siempre muy, muy importante con Brooks, ante las cámaras y detrás de las cámaras. ¿Sabes lo que pasa? Que en un jugador convencional, vamos a decir ordinario, su final en Memphis, lo que le ocurre allí tras 6 años, porque es cierto que al final él también se siente un poco apestado, ¿no? Solo tienes que vivir por dentro. Sí, sí. Todo eso te puede enseñar algo. Venga, va, voy a moderarme un poco, a mandar a paseo tanto vacila a los rivales. Se acabaron las técnicas. Soy malote, pero no así. ¿Qué va, Andrés? Es que nunca habrá en pista una versión más amable de Dillon Brooks. Se dice, yo llevo la confrontación en las venas, porque la necesita, claro. Le digo que es un jugador que ha despertado mucha aversión, incluso en sus colegas de profesión, el resto de jugadores, ¿no? Pero con el paso del tiempo, también los hay que reconocen su valor, que se olvidan de la máscara. Uno de ellos... Oye, un Shai Gilgeous-Alexander, claro, compañero suyo en la selección de Canadá. Pero fíjate lo que decía, ¿no? Dice, ya puedes haberlo sido, compañero, que cuando juegas contra él se borra todo eso. En el fondo es alguien que te inocula muchísimo de lo que importa en el juego. Creo que empleaba la expresión algo así como que te baña de mucho juego, ¿no? Dice, o juegas duro, o juegas físico y le pones ganas, o te acaba sacando las vergüenzas. Es que con él, Gonzalo, siempre está presente el ir demasiado lejos, además de ser muy competitivo, el pasarse directamente en lo físico, en lo ético también. Esa delgada línea siempre va a estar con Dillon Brooks. Pero no ya por las técnicas, ¿no? Que le puedan señalar, que por cierto, hablamos de 31 técnicas en sus 2 años en Houston, o de nuevo superando la decena de su primera aventura en Phoenix. Hablamos sobre todo de cortocircuitos que sacan de ritmo a todos, incluidos los tuyos, los propios. Esa versión indomable compensa muy a menudo, pero otras veces no. Eso sí, Gonzalo, a nivel interno, sobre todo en convivencia, en creación de grupo, en listón que marca en entrenamientos, en protección de los tuyos... Sí. Es cierto que un jugador así ayuda muchísimo a equipos que vienen de la nada o de los que no se espera demasiado, porque no conoce el conformismo, no conoce el miedo tampoco. Claro, cuando tú das con Ime Udoka, como le pasa en Houston, pues todo eso se potencia. Si le cuidas, si le das responsabilidades, te va a apoyar a muerte, contaba Udoka, como sugiriendo un poquito, yo diría, que la parte domesticable de la bestia. El equilibrio, como siempre, Gonzalo, es lo más difícil con Dillon Brooks. Yo creo que lo hemos dicho ya más de una ocasión. Vamos, que si Udoka tuviera el poder de crear jugadores en laboratorio, serían así. Todos le salían de Dillon Brooks. Ahora bien, bocaza sí, excesivo también. Material sobrante, muchísimo. Pero es un profesional en el término estricto como la copa de un pino. Porque en caso contrario no habría llegado hasta aquí.
Claro. Jugadores de su talla, vamos a decir, que hay apaladas, y como tal lo exhibe en cuanto puede. Ese orgullo incurable, pero también trata de ser justo, ¿eh? Él dice, esta misma temporada, lo que se ve en la pista quizá no sea profesional porque digo muchas tonterías, no paro de hablar, de calentar al rival y hasta al público. A ellos también les grito. Pero eso es solo en el partido, dentro de los partidos. Ese es, dice, mi personaje. Es que lo es. Bueno, Andrés, aquí te entra Freud, pero desnudo, ¿eh? Sí, porque al final lo ha hecho tan suyo. Es que el personaje se come al jugador tantas veces que al final es inútil, es indistinguible. Pero él se refiere, obviamente, a lo que no se ve. Dice, yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días. A las 8 ya estoy trabajando. Y si es verano, a las 6:30 ya estoy con lo mío, trabajando en mi juego. 2 entrenamientos al día. Fíjate, Andrés, él sabe que no se van a referir nunca a él, nunca como tutor, como enseñante de nadie. Dice, yo trato de enseñar a los jóvenes cómo hay que hacer, su régimen de trabajo, las rutinas, así es como lo veo. Y los entrenamientos es igual. Sí, a mí me habría encantado verlo con Jimmy Butler, por ejemplo, ¿no? Sí. Y lo han ido contando todos. Esto mismo lo han ido contando todos los testigos en sus equipos. Esto hizo Desmond Bain en su momento, o Jabari Smith, o un Gillespie este año. Bueno, ¿no? Dice, por ejemplo, parece mentira, pero en los entrenamientos va igual de duro y aunque al principio puede que no lo entiendas o que no te guste, en realidad, dice, te está retando, te reta a luchar como él y hay un sentido en lo que hace. Cuando te aprieta o te lleva al límite, te está haciendo un mejor jugador. Claro, y si tú eres mejor, el otro también, y todos se elevan el listón, el equipo también lo hará, y a él le irá mejor. Sus sobradas, Andrés, sus vendetas, jugarán así en un terreno más seguro. Es que esta es su lógica, que la tiene, ¿eh? Esto es lo mismo que decía un Matt Ishbia hace un par de meses, cuando lo lleva Zach Lowe a su podcast. Entonces Lowe le dice, bueno, cuéntanos alguna anécdota de Dillon Brooks. Y dice Ishbia, pero qué anécdota o qué pequeña historia. No, aquí la única anécdota con él es su trabajo como un animal. He's, by the way, like the exact identity that we believe in. Like, I love Dillon. Everything about Dillon Brooks is exactly what I believe. Dillon Brooks, the thing that people don't know about him, he's not only this ultra fierce competitor that people talk about, this tough guy. He's one of the hardest guys. You go into the gym right now, he is a worker. And so the thing I did not know about him is that the drive and the work ethic that he has is beyond just the toughness exterior that a lot of people talk about. Por cierto, Andrés, Gillespie, al que mencionamos, por ejemplo, en jugadores fuera de cartel, es que en su año hay una cuota muy importante, por no decir directa, que viene de Dillon Brooks. Es que es una especie de protegido, de Dillon Brooks. Y de hecho es el propio Dillon Brooks el que ha llamado villano junior muchas veces por cómo se toma lo de competir, por el que tiene muy asumido lo de villano, pero que te llame villano junior yo creo que es muy revelador. En realidad Gillespie, que es mucho más blanco obviamente en las formas que Brooks, que es más oscuro, representa muy bien también ese espíritu competitivo y de superación que ha permitido al Phoenix repasar expectativas este año, Gonzalo, porque vamos a recordar quién es Gillespie. Gillespie es un tipo fuerísima del radar, un tipo no elegido en el draft tras 5 años universitario, un tipo pequeño, un 86 raspados. Salido de la masa absoluta, nada, Andrés. Tiene que ganarse la vida con un contrato dual en Denver. Intenta aprovechar los minutos de la basura y tras asomar un poquito la cabeza con Phoenix el año pasado, de pronto explota. Pasa a ser titular por la lesión de Green. Juega 28 minutos por partido, se marca un 13-4-4, 40% en triples. Hay mucho mérito en esa historia, porque muy pocos lo esperaban ahí. Y por cierto, y esto es fantástico, que lo contaba el propio Gillespie, ¿sabes cómo transmite Brooks que te aprecia, que te quiere? Puñetazos. Y lo sabe por experiencia él. Te grita, dice Gillespie, cuando está motivado y contento, te grita, te empuja. Esa es su forma de transmitir que le importas. Es un animal competitivo, decía, intenta contagiar a todos esa pasión. Esto hay que verlo, Hay que verlo, hay que poner cámaras en todos los entrenamientos, por favor, de los Suns. Porque, claro, tú al principio, si no le conoces, es normal que te vuelva un poco loco, Gonzalo, pero luego, ¿qué pasa cuando le conoces? Que pasa a ser tú loco y le coges cariño. Pero ese margen de respeto te lo tienes que haber ganado, y lo sabe, Hemos visto casos de jugadores problemáticos, de difícil encaje, en los que su mala actitud
era superior a su rendimiento. Y en algún momento tienes que curar la mitad de esas dos cosas. O mejoras la actitud o mejoras tu rendimiento. Esto lo hemos visto, pues no sé, me acuden un Kevin Porter Jr., Sexton en su momento, hasta Portis, ¿no? Pero también llegas a un grupo nuevo y hay que hacer por integrarse. Y con él, pues mira, lo iban a hacer muy pronto, antes del training camp. Booker organiza un minicampus en Flagstaff, allí en su casa. Sí. Luego contaremos un poco más en profundidad todo esto, ¿eh? Sí, porque es interesante. Muy, muy interesante. Pero de repente, claro, a ti te cambian de equipo y tú te ves obligado a creer en ese nuevo proyecto. O sea, haberte convencido del nuevo proyecto de los Suns. Y si no, ya haré yo porque esto merezca la pena. Es que una vez que admite el traspaso, él lo interpreta como algo muy parecido a lo que se encuentra cuando llega a los Rockets. Venir de un mal, tratar de finiquitarlo y pasar a un escalón superior. Se lo dicen en la primera entrevista, ¿no? Cuando le informan, le dice, mira, Dillon, que sepas que el equipo no va a ser el de los últimos años, estamos añadiendo nuevas piezas, creemos en nuestro técnico, Andrés, que era nuevo, debutante, Sí. que este podía ser un punto débil, y ha resultado todo lo contrario. O sea, Jordan Ott, podríamos haber elegido también un programa por él. Sí. Es un tipo que sabe lo que hace, es un gran cerebro táctico, ha demostrado ser un tipo muy adaptable, comunica muy bien, es un tipo serio además, ¿eh? Y claro, Brooks también. Es que esto de coachable, que solemos hacerlo con otro tipo de jugadores como más amables, se lo han atribuido a Brooks todos los técnicos que ha tenido desde Fisdale. Lo hizo Bickerstaff, lo hizo Jenkins, por supuesto Udoka, y también lo ha hecho Jordan Ott, calificando de entrenable a Dillon Brooks. Un Brooks que creía a ciegas en Udoka. Y podría haber habido algún roce con ese nuevo entrenador que era debutante. Bueno, pues ha resultado, Andrés, todo lo contrario. Ha encajado con él como un guante. Bueno, es que algo muy importante que Brooks pone sobre la mesa siempre y que lo pone sobre la mesa de inmediato es que eleva el suelo competitivo y el suelo de confianza de lo que tiene alrededor. Comenzar a creer de verdad que pueden ganar partidos. Esto se lo aplica al mismo. Claro, de hecho, agradece el cariño que recibe nada más llegar, que le permitan ser el mismo, que es muy importante con alguien como él, pero lo extiende a todo aquel con el que trabaja, siempre que trabaje. Ojo, esto es un factor innegociable, como lo era con Kobe, como lo era con Jimmy Butler, sin ir más lejos. Él te marca un listón y si no lo alcanzas, problemas. Uno de los aspectos en los que él pensaba que podía ayudar más era el de ser un jugador de verdad sostenible en ambos lados de la pista, Gonzalo, no solo atrás. Y en ataque, dependiendo de si un día le entraban los triples o no le entraban. Él lo llega a reconocer, lo llega a explicar cuando dice que había trabajado mucho en los últimos años para poder aprovechar una oportunidad ofensiva. Porque a él le cuentan ese nuevo papel que va a tener con ese mayor peso de ataque. Y claro que le motiva. Se motiva. Porque Ott le da vuelo, se lo cuenta antes y lo cumple después. Le da vuelo en ataque, porque Brooks acaba respondiendo a esa confianza, Gonzalo, a esa luz verde, en cierto modo, que le brinda el ofensivo. Lo que hace en un partido, decía el técnico, ya lo hace en entrenamientos, porque se lo toma todo muy en serio. Es que él llega a decir aquello de es el competidor definitivo por Dillon Brooks, que a él se le aplica perfectamente, pero insistimos, cuando tiene el foco apropiado, agradeces mucho, mucho tenerlo contigo, Gonzalo, porque es uno de esos tipos que de verdad en pista contagian energía. And with that, Green puts the Suns up by 3. The steal. Brooks. Qué poquito se ha hablado de Devin Booker este año, ¿eh? Qué apartado, lo hemos visto. Ha jugado 64 partidos, o sea, fuera de los galardones, sus números, básicamente como un reloj, pues similares a sus últimas 8 temporadas seguidas, anotando más de 25 puntos. Pues ¿sabes lo que te digo? Creo que le ha venido bien como para resituarse. Igual que el equipo. Había un artículo de enero, no recuerdo quién lo firmaba, pero sí recuerdo el titular que decía cómo Devin Booker se ha convertido en una estrella mucho más generosa. Y se aludía allí a que Brooks era un motivo. Pues tú fíjate, esto te llega un Dillon Brooks a tu equipo y podían saltar chispas. Sí, sí. Esa estrella veterana que se siente con razón ya el dueño de la casa, muy quemado por lo ocurrido los últimos años, poco dispuesto a soportar tonterías, y resulta que no, que han conectado de maravilla además, ¿no? Aunque Booker, pues eso, te reconozca que no lo soportaba como rival. Decía él, ¿no? Era muy pesado, muy molesto. Muy opuestos, pero con el mismo punto killer, que uno lo ha tapado más, ¿eh? Porque Booker
tiene ese aire, puede aparentar indiferencia, 40 minutos de partido, y al final, vamos, como pueda, te lo va a hacer pagar con algún gesto. Decía Brooks sobre esto, dice, yo le soltaba de todo como rival, no era nada personal, lo hago con todo el mundo, porque a Brooks, si algo lo define, es que no se siente menos que nadie. Y dice, y él hacía como si nada, no me respondía, aunque alguna vez le saqué de quicio. Y sí, en alguno de esos duelos, dice, también me ganaba. Es que son dos personalidades muy distintas. Totalmente, es que montamos un programa de parejas inadvertidas o extraña y estos tenemos que mencionarlo, sí. Pero por eso juntar a los dos fue un experimento tan curioso, porque no pegaban. Porque siendo tan distintos se acoplan, es cierto, muy rápido, muy bien, de forma casi orgánica. Sí. Bueno, es que es sorprendente cómo se integran, Gonzalo, cómo lideran realmente el buen arranque de los Suns. Pero es que no solo lo hicieron, no solo conectaron, digo, de modo profesional, como compañeros. Es que conectaron en lo personal también, Gonzalo. Sí. Vamos a contarlo bien, si te parece, porque lo merece. Pues mira, es que así comenzó todo. Déjame iniciar porque el mismo día del traspaso, el mismo día, Brooks llama por teléfono a Devin Booker. Esto es habitual, Andrés, pero no el mismo día. Dejas que pasen, no sé, 24, 48 horas. ¿Es un ansioso, dices? Sí, un poquito, ¿eh? Pero mira, lo que decíamos de la casa de Booker, del casoplón, allí en Flagstaff, Arizona, palacete en la montaña. Esto tiene lugar en agosto. Se lleva a Booker a la plantilla, a una parte de la plantilla, la que sí estaba asegurada por contrato, desde luego que va toda, ¿no? Y montan allí sesiones de entrenamiento diarias, ¿dónde? Pues muy cerca, en el campus de la Universidad de Arizona del Norte, y el resto de horas diurnas, que les iba a quedar algo, pues en un resort de Pine Canyon, jugando al golf para calmar a la fiera, seguramente a aburrirla, todo el golf. Claro, por las noches pues hacían salidas a un casino para jugar al blackjack y luego de vuelta al casoplón. Es que esto llega a contarlo uno de los insiders, Doug Haller, charlas, decía, hasta altas horas de la noche, noche estrellada frente a una hoguera. Es que esto, si nos ponemos un poco a recordar veranos de inicio de algo, fundacionales, es casi clavado, es el recuerdo que yo tengo porque lo cuento además en un libro, que es la visita por sorpresa que se marca Shaq al refugio de Phil Jackson en Montana. ¿Vale? Lo que pasa es que Shaq y su amigo no iban a hacer noche allí. Pero bueno, básicamente es un poco esto, ¿no? Pero lo importante es cómo fueron esas sesiones de juego iniciales, porque allí es donde Booker lo descubre por primera vez. Y alucina, ¿eh? Como compañero, claro. Se da cuenta enseguida, vamos a ver, que no era Kevin Durant, pero tampoco Bradley Beal. Es decir, él observa una actitud, una dureza, un matonismo, que Booker llega a decirse, ostras, ya era hora de algo o de alguien así, de tener a mi lado un enforcer real y al mismo tiempo útil. Es cuando Booker dice ver cómo trabaja, la manera en que lo hace, él mismo, su forma de ser, la forma de entender esto, no tiene comparación, la verdad, con nada que yo hubiera visto antes en esta liga. Claro, Andrés, después de comprobar cómo ha sido la temporada real de los Suns, pues hombre, está bien saber que allí arranca todo esto en realidad. Bueno, es que cuando tus jugadores principales ofrecen ese ejemplo de trabajo, esa ética, ese foco en lo colectivo, tú ya sabes que vas por el buen camino, si eres un complemento, Gonzalo. Y en el caso de estos dos, de Booker y de Brooks, todo comienza efectivamente, como decías, por una inocente llamada, la que le hace Brooks a Booker cuando sabe que va a ser traspasado. Sí, Esto sí. Es cierto que se hace mucho en la NBA, ¿eh? Cuando vas a un equipo, hablas con el líder del conjunto al que vas. Suele esperar un poquito más, pero sí, ya más, Sí, evidentemente un primer acercamiento, claro. Y además, más entre la unión de estrellas, digamos. Sí, ¿no? eso es. En su caso puede ser, es cierto, una formalidad, porque ya decimos que se hace bastante, pero iba a acabar no siéndolo, porque Brooks estaba en Toronto cuando se entera de la noticia, mientras que Booker estaba allí precisamente en su residencia de verano en Flagstaff, y contaba a Booker que él notaba a Dillon como muy motivado, ¿no? Esto no es novedad, porque yo creo que vive motivado, ¿no? Pero le notaba como un entusiasmo porque parecía creer en el proyecto y creer en hacer algo interesante, en un proyecto que venía de capa caída, Gonzalo. Y eso ya de inicio yo creo que llama la atención de Devin Booker, que internamente dice, oye, este tipo no va a venir aquí resentido tras salir de un equipo que viene de ganar más de 50 partidos. Viene aquí convencido de verdad. Y esa primera señal a Devin Booker obviamente le gustó. Y darse cuenta de que al final, como equipo tapado, les ayuda a salir. Es que lo han sido, ¿eh? Esto de tapado, pese a todo. Es que tenías que ir cazando declaraciones de los jugadores, Andrés, muchas de ellas en la prensa local, por el equipo, por Brooks. Y ahora lo entendemos del todo. Hay una frase de Booker
que a mí particularmente me encantó cuando dice: ha sido por él que ya ha dejado de sorprenderme que haya jugadores que en la pista parecen criminales y luego en persona son todo lo contrario. Se llega a decir, es tranquilo y humilde, ¿no? Y termina, dice: ahora que lo conozco, que está aquí con nosotros, dame tipos así para ir a toda guerra. Es básicamente el mejor resumen que puedes hacer de un Brooks compañero. Pero es que la mezcla, es cierto que parecía opuesta y podría no haber funcionado. Y sí que funciona, pero no como pareja propiamente, ¿eh? Que también, no estamos hablando aquí de una pareja fundacional, es ese ingrediente añadido que hace funcionar al equipo de otra manera, que ahí es cuando se suman y son contagiados los demás. Bueno, para empezar, Brooks le dice a Devin Booker, Gonzalo, que cree que siendo tan distintos, pero compartiendo objetivo que lo compartían, él estaba convencido de que la cosa iba a funcionar. Sí. Porque luego lo explica después Brooks, diciendo, es que yo veía su carácter, su compostura, ¿no? Como diciendo, la que yo no tengo. Sí. Pero él reconocía después, claro, eso lo mezclas con mi pasión y me parecía una gran mezcla. Y se lo dije, contaba Brooks, le insistí que tener líderes de personalidades distintas podía ayudar a los demás. Uno serio, que lo ofrece todo desde el ejemplo, y otro mucho más intenso, que no permite relajación. Esto cuadra, desde luego que cuadra, Gonzalo. A Booker le cuadra también, le convence, porque además él se ha ganado estos años en Phoenix una reputación como líder muy silencioso, como un tipo que, cada vez más. Que va a lo suyo, que trabaja mucho los pequeños detalles, pero un poquito a su bola. No es un tipo vocal, no es un tipo capaz de llegar a las emociones de los suyos, y Brooks sí, Brooks es todo lo contrario. Por eso empieza a ilusionarse de verdad Devin Booker con la llegada de un tipo que además parece siempre como obsesionado, ¿no? Por demostrar su valor, por entender que podía complementar muy bien lo que él ya daba. Y era cierto, Gonzalo, y por eso de inicio, desde el comienzo de toda esta aventura, la cosa funciona. Empieza a fascinar, Andrés, la trayectoria personal y particular de un Devin Booker. Sí. Que viene con los años revirado de lo ocurrido con dos megaproyectos, uno absolutamente real, el otro completamente fake, y decías lo de silencioso, cada vez más es cierto. Un Booker desconocido en muchos de sus detalles, porque él, recordemos que suele pasar 1 o 2 semanas todos los años en otro refugio, un bosque al norte de Michigan, que allí pasa parte de su infancia, ¿eh? Sí. Entonces le invita a Brooks, poco después de aquella llamada, esto en julio, ¿eh? Entonces Brooks le dice que no, que en ese momento lamenta, pero que no podía, estaría matando osos. Entonces, claro, le dice Brooks, perdóname, pero organiza algo más adelante y cuenta conmigo. Y eso fue lo que ocurrió en agosto, en Flagstaff, en la montaña, ¿eh? Decimos un pueblo pues a más de 2.000 metros de altitud. Sí. Pero bueno, esto no fue como lo de Canepol, que no se metieron todos en su casa a sablear a la pobre madre. Sí. Bueno, la mayoría de la plantilla, Gonzalo, se hospeda en unas villas para 4 que había allí, de anuncio, ¿no? Incluidas en un resort con campo de golf, efectivamente, pero sí. Brooks se aloja personalmente en la casa de Booker. Era una especie de oportunidad al final para compartir más tiempo, Andrés, para conocerse algo mejor. No se mete en su cama de milagro. ¿Quién es aquí el jefe? Aquí estoy yo. Es que es así, ¿eh? Sí, pero él, también Booker, sabía que convenía acercar posturas, sabiendo el peso que podía tener Brooks ahí dentro, no solo en el equipo, sino en el vestuario, por su ascendencia. Y el punto clave es precisamente que antes de aquello, Booker conocía un Brooks y al terminar esa experiencia conoce un poco al pack completo. Es decir, también a la persona tras ese personaje que a menudo parece no existir, pero lo hace. Eso es. Porque a menudo con Brooks ese personaje engulle todo lo demás. Otro, por cierto, muy ilusionado con la mezcla, Gonzalo, desde el inicio, era Brian Gregory, el GM, el nuevo GM de los Suns, que visita a Brooks en verano en Toronto, queda encantado. De hecho, él asiste a un workout por sorpresa del que iba a ser su nuevo jugador y le impresiona el nivel de intensidad, cómo no iba a hacerlo. Gonzalo contaría después, estuvo 3 horas al límite sin parar, fue increíble. Bueno, eso es lo que comenta, habría que verlo también a Dillon Brooks entrenar en verano. Él sabía, por supuesto, a quién había traído, ¿eh? Él no busca a nadie a tientas, pero verle en directo, verle fuera del foco de la temporada es lo que le hace convencerse todavía un poquito más. Pues mira, Gregory ha empezado con buen pie en su cargo, pero has mencionado, él tenía dudas, que es lógico entender, que haga una llamada a Rafael Stone, por si podía haber algún riesgo dentro del equipo por su personalidad volcánica. Pues claro, le dice, ninguna. De hecho, es un tipo que tiene ganas de demostrar, hace piña en el vestuario y trabajando es un animal. Esto es lo que luego iba a confirmar el propio Booker, ¿eh? Dice, yo pensaba que el listón de trabajo lo marcaba yo, ¿no? Por eso de llegar siempre el primero y añadir algo más, 30, 45 minutos extras en cada sesión. Dice, él hace 1 hora y media. No había visto, dice Booker, algo así. Yo creo que fue más cosa de los medios que de una intención real
la posibilidad del traspaso de Booker, ya sabes que los rumores se acaban comiendo todo, y también llegamos a verlo por Brooks, mirando a los Lakers, que les habría venido también de perlas, ¿no? Vecina, sí. En el momento en que nada de eso ocurre, claro, tu estrella a largo plazo, Booker, que tiene contrato hasta 2029, Brooks entiende entonces, perfecto, este es mi nuevo hogar. Es un poco la sensación que tuvo al llegar a los Rockets, pero da igual, asume que este es su papel y su nueva casa. Bueno, es que el encaje entre ambos es muy bueno. Además, sí. Booker queda sorprendido de verdad, pero él, con ciertas reticencias, sabía que iba a ser el tiempo, estar en diferentes contextos, más allá de la luna de miel inicial, lo que iba a permitir pasar al siguiente nivel de confianza él con Dillon Brooks. Y se pone un poco entre manos el viaje a China que tienen los Suns, donde jugaron 2 amistosos en el mes de octubre, como una oportunidad para ir un poquito más allá, para ver cómo andaba Dillon Brooks. Porque Booker, y esto seguramente no sea tan conocido, Gonzalo, dentro de las muchas cosas que no se conocen de él, es un tipo bastante metódico en casi todo. Sí. Y cuando decimos casi todo, es casi todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, con las relaciones personales también es bastante metódico Booker. Bueno, es un detalle curioso este, de marcar territorio. Es que cuando a Booker le llega un nuevo compañero, dices, ¿no?, de trabajo, hace su propia investigación. Sí, a eso me refiero. Esto que decía Rivers, ¿no?, de Google Me, pero con mejor sentido. Sí, investiga por su vida, por su familia, su educación, su entorno. Entonces lo pilla en Macao. En una mesa de blackjack le hace todo un interrogatorio de saber si era cierto lo que de él había leído, sí, lo que a él le había llegado, ¿no? Le sale tan bien ese interrogatorio que poco más y le termina diciendo: sí, Dillon, eres una víctima del sistema. Bueno, en ese interrogatorio, Gonzalo, yo creo que Booker queda entusiasmado, muy por encima de las expectativas, porque se da cuenta de que en muchas cosas Brooks pensaba como él, que era un tipo con una inquietud muy grande, como él. A mí me alucina, Andrés, porque ya habían tenido la experiencia, las llamadas de julio, la negativa, Flagstaff en agosto, todo el training camp anterior, y luego aún así, fíjate cómo es Booker también, ¿eh? No, tenía muchas reticencias, por eso él se lo va planteando como por fases, a ver si iba superándolas, ¿no? Pero ahí es cierto que en China él empieza a rascar un poco la superficie de las relaciones, cuando se empieza a conocer más de verdad, porque Booker empieza a percibir de verdad a la persona, no al villano, no al personaje. Y eso es lo que más cuesta ver a menudo con este tipo de jugadores. Esas horas que pasan allá, ambos hablan de baloncesto, por supuesto, pero no demasiado. De lo que más hablan, Gonzalo, es de experiencias que les marcan. Sobre todo hablan de sus familias, comparten muchas experiencias, de su niñez, hablan de cuando lo pasan mal, de qué les hace mejorar. Pero todo esto en una mesa de blackjack, donde hay territorio para relajarse. Sí. Gonzalo, donde el jugador franquicia de los Suns y uno de los villanos de la NBA, digamos que se encuentran como personas, conectan, empiezan a establecer ahí sí una relación de respeto, hasta el punto de entenderse y de comenzar a alimentar una amistad ahí que luego también se iba a poder trasladar a pista. Yo de todas, fíjate que la relación con Gillespie tiene algo, no sé, os ha encantado, porque le hace justicia a esa negativa del mundo a que él pueda apadrinar a alguien, tutelarlo. Es que, de verdad, lo hemos visto unas cuantas veces este año, esto de reventar entrevistas postpartido. Daba igual si el entrevistado era Gillespie o Dillon Brooks. Esto entre los dos. Guy was carrying us in the first half. Villain Jr. Get out of here. Way to hoop, my boy. No, stay here. Collins is as improved as just about anybody in this league. How has he been able to do that? He's been working every single day, studying the game, waiting for his opportunity, and he's taking it, so that's why he's here where he's at right now. De hecho, es a través de Gillespie que supimos que en cada vuelo Booker y Brooks ya van juntos, ¿no? Jugando las cartas, hablando y por favor no molestar. Sí, la excusa es pasar el rato, intentar desplumar un poquito al compañero vacilón, pero en estas cosas siempre hay bastante latente un intento de hacer equipo, Gonzalo, de mejorar la química de todos con unas risas, con unos piques, porque tal y como iba a reconocer Devin Booker durante las partidas, obviamente no solo hay espacio para intentar ganar y picar al otro, hay espacio para hablar de la vida, para hablar de las circunstancias, de la familia, de cómo estás. Y ahí es donde Booker y Brooks conectan mucho más con todos los demás. Es ahí donde los Suns también creo que han acelerado su crecimiento a nivel silencioso, casi invisible esta temporada, Gonzalo, a kilómetros de altura y con unas cartas de por medio, pero esto ha ocurrido. Dillon Brooks owning Los Angeles.
He will hear it from this crowd. There is no love lost between. Se puede hacer raro que en mitad de unos playoffs decidamos contar todo esto. Pues a nosotros nos encanta, porque de alguna forma, antes de que se nos escapara la posibilidad este año y no el siguiente, sí queríamos tocar de manera indirecta a Phoenix Suns como un pequeño homenaje, porque es verdad, porque viene de una etapa muy muy difícil, como quien dice. Ayer fueron finalistas, aquel equipo de las 64 victorias, y de repente, cuando menos los esperábamos, resulta que han vivido una resurrección. Y también en ese factor o en ese denominador común que es Dillon Brooks en cualquier dopaje a cualquier equipo, pues considerábamos que era el momento. Puede sorprender, pero hemos hecho un poco lo mismo que hacía recientemente The Players Tribune, que tenía, Andrés, decenas de casos para elegir. Y sin embargo, eligen a Dillon Brooks. Esto en abril, ¿eh? Que invitan a Dillon Brooks a contar lo que quisiera. Y nos encantó, nos gustó tanto. Sí, encajaba fantástico. tanto lo que queríamos contar que decimos, Andrés, vamos con ello. Fouled by Brooks and then ties him up. And then those two have words, and there's a bit of a shove, and they're going to have to be separated. And now it's going to be Nick Richards getting involved, and Dillon Brooks has just been thrown out of the game, and now he's got to be held back from Justin Van Dyne, the official. Los demás invitados se suelen extender en cartas abiertas, con un punto emocional, familiares, compañeros, amigos, todo muy blanco. Y Brooks vuelve a insistir en que nació así, que no puede ser de otra forma, y lo ha sido así desde niño. Entonces dices, bueno, aquí nos va a contar que estaba en casa siendo un niño, no, en la cuna, escuchando disparos fuera. No. Dillon Brooks lo cuenta a su manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, una historia que le define siendo muy pequeño, en la que dice, ¿sabes ese juego de niño donde tu padre te lanza arriba, al aire? Dice, cuando tenía 3 o 4 años no había cosa que me gustara más. Y yo le pedía, otra vez papá, más alto, más arriba. Lo dejaba reventado, los brazos quemadísimos. Pero yo, dice, yo ya hacía juegos mentales con su padre. Dice, otra vez viejo, tírame otra vez. Entonces un día, él cuenta que le coge su tío y dice, me lanzó tan alto, tan arriba, que me golpeé con la cabeza en el techo. Y del desvío al caer tampoco me cogió. El trastazo fue enorme, todos callados, asustados, y yo aparentemente estaba groggy, hasta que despierto y me empiezo a reír, y entonces digo, otra vez, tírame otra vez. Andrés, este niño estaba igual de loco que el adulto. Mira, otro recuerdo muy, muy revelador contaba Brooks, que fue su infancia siendo el menor de los primos, porque claro, era mucho más fácil, primero, dejarse llevar por los mayores, Sí. y segundo, que te dominaran en cualquier juego, imagínate, ¿no? Cualquier juego de astucia, que vamos a decir, a nivel físico. Y Brooks, esto le dolía siendo niño, porque no quería ninguna de las dos cosas. Gonzalo era un niño, como podemos imaginar, duro, pero un niño tozudo. Bueno, pues contaba Brooks el recuerdo de un verano en el que tras unas semanas fuera, casi un mes, con sus primos, vuelve a casa, con sus padres, tenía unos 6 años entonces. Pasan los días y su madre se va dando cuenta de que el niño hace como gestos raros con el hombro, como si le molestase. Pero él no decía nada, Gonzalo, ni se quejaba. Por eso es lo que hace la madre. Espera unos días y le lleva al médico. Empieza a tocar el doctor y en apenas unos segundos el médico le dice a la madre, esto está muy claro, mira, tu hijo tiene el hombro dislocado. ¿Cuándo le ha empezado a doler esto? ¿Cómo? ¿Dislocado? Pero si lleva un mes fuera y nadie me ha dicho nada, Gonzalo, dice la madre. Y el niño Dillon Brooks, con el hombro dislocado desde hacía semanas, se empieza a reír. Ese era ya Dillon Brooks. Madre mía, si recuerdas, también contamos aquello del trash talk, desde el instituto, que no había manera, no podían con él. Entonces cuando le preguntan por esto, él como que le da una vuelta al concepto, ¿no? Dice, yo siempre he soltado basura por la boca, pero eso no es nada nuevo. Mucha gente lo hace como si fuera un desahogo y nada más. Yo, en cambio, yo lo hago por algo distinto. Dice, lo llamo artes oscuras. No se trata de lo que yo te diga, se trata de lo que consigo que te digas a ti mismo. Claro, inocularle la duda, bajarle la autoestima, hacer que falle, meterse dentro del rival cuando lo tienes encima. Esto ya lo sabíamos y vamos a decir que, hombre, Dillon, de éxito discontinuo.
De hecho, tú coges una mayoría de casos y te los has comido. Pero tiene esa valentía y ese descaro de decir que me da igual, yo no soy menos que tú. Oye, hay una parte, por cierto, en esa carta, Gonzalo, en la que él habla de los Suns, es sincera, hombre, de las pocas expectativas ajenas que había en ese equipo. Él es muy agradecido, muy agradecido. Esto de amigo de sus amigos, bueno, amigo de quien le da siempre una oportunidad y de matar por ellos, eso es cierto. Eso es, un poquito de cariño te lo ganas, a Dillon Brooks, pero a él lo de ser underdogs y llegar a un equipo de underdogs, insistimos, penúltimos en las expectativas del oeste antes de empezar la temporada, eso a él le motiva mucho. Pero le motiva hasta el punto de convencerse a sí mismo y acabar convenciendo al resto de que iban a callar bocas, de que lo iban a hacer este mismo año. Y una vez pasan los meses, de convencerse de verdad, Gonzalo, de que había encontrado su sitio. Y llega a decir, quiero fijar la cultura aquí para 20 años y quiero retirarme aquí. Que luego ya sabes que pueden pasar muchas cosas, y más en la NBA. Pero que ha encontrado su sitio, que está cómodo de verdad, yo creo que también es una evidencia, Gonzalo. Es que a modo de conclusión, yo, Andrés, te voy a elegir, de todo lo que hemos visto este año, una entrevista que concede Matt Ishbia en febrero. Se la daba a Sam Amick. Estaba crecidísimo, tenía muchas ganas de darla. Crecidísimo por el equipo, con razones de sobra, y también por él mismo, porque viene muy marcado por su primer año y medio, de cargarse a Vogel, a Budenholzer, de hipotecar el equipo por Durant y Bill. Tú recuerdas cuando fueron muchos, pero hombre, mediáticamente un Stephen A. Smith lo califica como el peor dueño en la historia de la liga. Matt Ishbia, as the owner of the Phoenix Suns, I know the future could hold an inordinate amount of possibilities. But in your first 2 years, there is a legitimate argument that you are an atrocity. One of the worst owners in the history of the sport. Por eso todo lo ocurrido este año le ha liberado tanto. Cuando mucha gente trató de responsabilizarme para mal, tengo que decir que no lo estaba haciendo a mi manera. Ahora sí, ahora se hacen las cosas como un reflejo de lo que yo soy. Voy a hacer todo aquello en lo que crea. Bueno, yo, perdóname, Matt, pero sí creo que empezaste pensando que podías ser más listo que ninguno y la realidad te ha puesto en tu sitio y has aprendido rápido, porque desde luego que es un tipo inteligente y que sabe además de baloncesto, ¿no? Añade también, no me importa lo que hagan los demás, nosotros vamos a ser diferentes, un equipo del que sentirse orgulloso año tras año, y termina vinculado a todo esto diciendo, ahora hemos cambiado, los errores nos han enseñado a resolver una nueva selección de jugadores. ¿Quién? Por ejemplo, un tal Dillon Brooks. Bueno, más allá, Gonzalo, y para cerrar, a mí me gustaría también destacar a otros nombres del proyecto que, aludiendo al programa de hace un par de semanas, han estado un poco olvidados en esta temporada. No solo Colin Gillespie, que es un historión tremendo de late bloomer que ha llegado para quedarse, sino quiero destacar también a dos complementos. Hay más, pero sobre todo dos que han estado fantásticos este año. Me refiero a Royce O'Neal y Grayson Allen. Totalmente. Me ha gustado mucho lo que he visto también de Jordan Goodwin. Gonzalo, me parece un excelente jugador de segunda unidad. El material del que hablaba Ishbia. Sí. Y luego esa pintura, que si recuerdas, inicio de temporada, en la pintura eran todo dudas, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Quién va a jugar? Incluso. Bueno, pues la pintura ha respondido. Mark Williams ha estado sano, eso ya es mucho, porque estando sano ya sabemos que es un interior bastante interesante. Y Osoi Godaro ha dado un paso muy, muy importante hacia adelante. Hay mucha gran historia, creo, ahí dentro, que explica una temporada muy por encima de lo esperado. Y sobre todo, y lo más importante, el nacimiento de un proyecto, Gonzalo, saludable, un proyecto sostenible y sobre el que trabajar. Un proyecto, yo creo que más allá de cromos, más allá de sueños vacíos, un proyecto con sinergias y sobre todo con los pies en el suelo. Por eso teníamos muy claro que una vez llegado a este punto de temporada, antes de iniciar eliminatorias, y pasara lo que pasara en el play-in, necesitábamos hablar de estos. Y esto a la espera de un Jalen Green, que ha jugado 32 partidos. Es que al final, a lo mejor sí tenemos que hablar de una base, de una pareja fundacional en Booker y Brooks. Ya veremos la temporada que viene. Ahora bien, Andrés, ¿vamos a conseguir cambiar la percepción pública sobre Dillon Brooks? Vamos a dejar claro que no. Que milagros... Y tampoco lo pretendemos. Milagros tampoco. Sí apreciar su valor como jugador, que yo creo que ya como que va siendo hora. Uno miraba las estadísticas del hustle, los balones divididos, las recuperaciones, las deflections, miraba dónde estaban los Suns la pasada temporada, furgón de cola.
No me extraña que el dueño denunciara todo aquello, ¿no? ¿Y dónde están este año? Y es alucinante. Y creo que el factor más justo de todos sí puede ser, ¿por qué no?, un Dillon Brooks. Sin duda, Gonzalo ha sido el termómetro de este equipo, lo ha sido desde el inicio y lo ha sido sobre todo a nivel interno, que son las cosas que no tan a menudo se ven, pero que ayudan a explicar bastante de dónde nace el éxito inesperado de un equipo. No es, obviamente, un jugador franquicia, un jugador que vaya a marcar las diferencias siempre, pero sí es un termómetro colectivo bastante más importante de lo que parece. Pues lo que decía Booker, dame jugadores así para ir a toda guerra, después de tanta decepción personal. Para terminar, os recordamos que tenéis la camiseta de Gigantes con Jordan de protagonista rebajada nada menos que un 20%. Aprovechad el descuento para conseguirla antes de que se agote esta edición especial. Os dejamos el enlace en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Andrés, desde la distancia, muchas gracias. Muchas gracias una semana más. Un placer. Como a todos vosotros por estar al otro lado. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en El Reverso. Un abrazo. Hasta entonces.